crisis. Al ministro Pedemonti la crisis lo atrapó en el aeropuerto, a punto de viajar a la conferencia internacional sobre los agujeros del queso Gruyère. Pedemonti era ministro de guerra, pero escogió la conferencia sobre el queso porque le tenía miedo a los tiros. Poca gracia le causó ser convidado por el presidente, ¿no? En realidad, Pedemonti carecía de sentido del humor, todo le caía mal. Pero nobleza obliga a la perspectiva de soportar a una esposa sin haberle traído los perfumes del free shop, le arruina el humor a cualquiera. Nuestro ministro se vio atascado en el tránsito porteño, sufriendo el calor ahí en vez de gozarlo en la playa de Cancún, que, como todos saben, es mundialmente famosa por la producción de queso Gruyère, como le dijo Pedemonti a la prensa cuando anunció su viaje. Tras 12 horas de transitar calles abarrotadas por gente que pretendía huir de la crisis, logró llegar a la Casa de Gobierno. Encontró al presidente sonriendo con una copa de champán. Pensó que la crisis había terminado, pero no, el mandatario lo desasnó. Él estaba celebrando el torneo de golf que le había ganado por la tarde, después de una dura lucha contra los nenes del jardín maternal para empleados de la Casa de Gobierno. Pedemonti, ojeroso y sudado, hizo saber al presidente que iba a sumarse de inmediato al comité de crisis. El presidente le dijo que se fuera a casa y se bañara, se perfumara y durmiera unas horas. Ante la crisis había que estar presentable, porque si no la crisis se agrandaba y ¿quién la aguantaba? Obedeciendo, Pedemonti se presentó limpio por la mañana. La mujer le había tirado todas las colonias en venganza por el perfume no comprado. Apenas llegó al hotel 5 estrellas donde se reunía el comité de crisis, captó que la crisis debía ser grave. Los colegas se daban empujones y codazos para alcanzar las nutridas mesas de masas y entremeses. Haciendo gala de una habilidad digna de su cargo, ocupó su asiento, provisto de un plato con una torre de profiteroles, otro con empanadas de salmón rosado, y un tercero en el que los langostinos se amontonaban como plancton. Que vaya a saber lo que era eso, pero al ministro le encantaba mencionarlo. Pasadas las 2 horas que le llevó a acabar con las provisiones, el ministro de Economía hizo una moción aprobada por unanimidad. Todos cumpliendo la moción para que después los periodistas no dijeran que el gobierno no cumplía sus promesas, desfilaron hacia las habitaciones para estar descansados a la hora del almuerzo. Siguiente punto del hombre del día. Pedemonti aprovechó estas 3 horas para completar un nivel en el Candy Crush. Al ministro no le gustaba desaprovechar el tiempo libre. Siempre me estoy capacitando, era su frase de cabecera. No de cabecera de cama, esa era otra. Juro que es la primera vez que me pasa. Una vez cumplimentado el fatigoso punto 2, terminados los 6 platos en que consistió el frugal almuerzo, el ministro de Golf, principal asesor del presidente, proclamó la necesidad de una siesta. A la crisis había que enfrentarla con los ojos bien abiertos, caso contrario se perdía el pulso y la pelotita caía lejos del green. Y no hay nada más molesto que andar con el culo al aire buscando la pelotita entre los yuyos a la hora de la digestión. Demostrando su contracción al deber, finalizada la siesta, los ministros se congregaron otra vez. Para su consternación fueron informados que no servirían el té inglés previsto. El personal de cocina se había declarado en huelga por la crisis. Las caras se volvieron al ministro de Seguridad. ¿Qué esperaba para detener esa crisis que los atacaba a traición? Este propuso que fueran ellos mismos a preparar el té y a pedir masas por teléfono. Pedemonti fue de los primeros en alzar la voz. ¿Qué se creía de Vilucci? Apellido del ministro propinante. No se había enterado que estaban en crisis, pretendía que se remangaran. Tras ser los integrantes del gabinete expresaron opiniones similares, indignados contra el traidor que les proponía trabajar. La presión fue tal que De Vilucci presentó la renuncia. La hubieran aceptado, pero eso solo podía hacerlo al presidente. El ministro de Golf dijo: a mí no me miren. Ni siquiera él se atrevió a pedir al presidente que abandonara sus vacaciones. Los torneos de golf lo estresaban. Necesitaba 2 meses de descanso cada 18 hoyos. Así que decidieron olvidar la renuncia porque tenían un problema más urgente. Desabastecidos no podían continuar. El ministro de Videojuegos propuso declarar la guerra a la crisis. Los rostros se volvieron a Pedemonti. Aunque la guerra la tenía que declarar el presidente. Pero bueno, fue lógico que todos se volvieran a Pedemonti. Es conocido que el requisito básico para ser ministro es ignorar la Constitución y las normas de administración, excepto en lo que hace al pago de sus sueldos. Pedemonti, sufriendo un ataque de lucidez por primera vez en su vida, zanjó la cuestión. En vez de guerra, declararemos finalizada la crisis. La ovación fue ovacionada. El ministro de Golf salió para comunicar la solución de la crisis al presidente y el resto se dedicó a buscar nuevas excusas para llegar tarde a casa.
menos Pedemonti, que corrió hacia una perfumería.